y la vida y la oportunidad que nos da de poder compartir un poco de las escrituras con cada uno de ustedes. Gracias a nuestro hermano Manuel por la invitación y por haber puesto esta serie de Mateo, el libro de Mateo. Gracias a nuestro hermano por esa buena iniciativa y gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados, esperando que pues sea de provecho para cada uno de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 8, Jesús y los milagros. Encontramos en el capítulo 8, encontramos que Jesús empieza a hacer milagros. Después de haber terminado lo que conocemos como el sermón del monte o las bienaventuranzas, ¿verdad? En Mateo 5, 6 y 7 que se estuvieron estudiando, Jesús baja del monte, porque recordemos que en Mateo capítulo 5, versículo 1, Jesús había subido al monte. Pero ya después que Jesús termina de dar la enseñanza sobre lo que conocemos bienaventuranzas o sermón del monte, dice que Jesús baja. Capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 1 dice, y cuando Jesús baja del monte, grandes multitudes le seguían. Aunque la enseñanza de Jesús era radical y extrema para muchos, tenía poder de atracción. Y ello hasta el punto que le seguían grandes multitudes. Encontramos siempre que grandes multitudes seguían a Jesús siempre, iban detrás de Jesús siempre. Y este no es la excepción. Jesús baja después de predicar y es una gran multitud la que le va siguiendo. La verdad es autoverificante y aunque a la gente le pueda no gustar, nunca la pueden olvidar. La verdad de Dios la podemos verificar a través de su palabra. Como Pablo le decía a los efesios, leyendo podéis entender. Después que Jesús bajó del monte, empezó a demostrar que era el Mesías, el Cristo, a través de los milagros. Jesús está demostrando que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Jesús baja del monte y lo primero que vemos cuando Jesús baja del monte es la curación de un leproso. En Mateo capítulo 8, versículo 2. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Un leproso se arrodilló ante Jesús en un llamamiento desesperado para ser sanado. Recordemos la lepra. Era una enfermedad muy terrible, muy contagiosa. Este leproso tenía fe de que el Señor podría sanarle y la verdadera fe jamás queda frustrada. Cuando hay verdadera fe, pues esa verdadera fe no queda frustrada, no queda sin fruto. Y este leproso realmente tenía una gran fe. La lepra es una figura apropiada del pecado, porque es abominable, destructiva, contagiosa y en alguna de sus formas humanamente incurable. Así como el pecado. Si no vamos a Cristo, no nos podemos curar. Así como el pecado es destructivo y contagioso. También la lepra era de esa misma naturaleza. Era contagiosa, era destructiva para el ser humano, para la persona que se contagiaba. Vamos a ver algunas características de este leproso. Era ferviente. ¿Por qué? Dice que suplicando. Suplicaba a Jesús que le pudiera sanar. Era reverente. Llegó arrodillándose. Llegó de rodillas, pidiendo y suplicando a nuestro Señor Jesucristo. Era humilde y sumiso. Dice él, si quieres. Él no llega con autoridad. Él no llega con prepotencia, diciendo, tienes que curarme. No, él llega, era humilde y sumiso. Si quieres puedes sanar. Tenía fe, porque él dice, puedes. Él sabía que Jesús podía. Si Jesús quería, él sabía que podía. Ahí está la fe.
Dice, tú puedes, yo sé que tú puedes. Reconocía su necesidad, era limpieza. Límpiame, límpiame, era específico. No llega pidiendo, bendíceme, sino límpiame. Él llega específicamente a algo. ¿Qué necesitaba? La limpieza. Era personal. Por eso él dice, límpiame, porque era algo de él, era algo personal de él. Entonces vemos estas características de este leproso. Muy interesante, muy dignidad, ferviente, reverente, humilde, sumiso, teniendo fe, reconoció su necesidad, fue específico y era algo personal. Así como el pecado es algo personal, la lepra era algo personal entre este hombre y Jesús. Versículo 3, Mateo 8, capítulo 8, versículo 3. Y extendió Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Los leprosos eran intocables, nadie los podía tocar. El contacto físico con ellos podía exponer a la infección al que lo hiciere. Bueno, si otra persona, cualquiera de nosotros, hubiera tocado a este leproso, nos hubiéramos contagiado. Y eso nos hubiera hecho que fuéramos inmundos. Pero Jesús, quien es el Hijo de Dios, está demostrando que no es cualquier hombre, que no es solo aquel hijo de ese carpintero. No, Jesús lo tocó. ¿Y qué sucedió? No se contagió. Al contrario, al instante quedó limpio de su lepra. En el caso de los judíos, tal contacto hacía ceremonialmente impura a la persona. Esto es incapaz para adorar con la congregación de Israel. Cualquiera, su familia, su esposa o su hijo si tuviera, su mamá o su papá que hubiera tocado a este leproso quedaba ceremonialmente impuro para poder adorar el día sábado. Pero Jesús lo tocó y ese hombre quedó sanado. Pero cuando Jesús tocó al leproso y pronunció las palabras sanadoras, la lepra se desvaneció. La lepra desapareció al instante. No fue que tuvo que pasar días, no. Las curaciones, los milagros de Jesús eran al instante. Nuestro Salvador tiene poder para purificar del pecado y hacer acta a la persona purificada para ser un adorador fiel a Dios. En Hechos, capítulo 2, versículo 38, Hechos 2:38, le respondió Pedro, y Pedro les dijo, arrepentidos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sabemos que a través del bautismo nuestros pecados son perdonados. Y cuando nuestros pecados son perdonados, entonces, dice Hebreos 10:22, podemos hacer lo que Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahora que hemos sido limpiados, ahora que hemos sido lavados, que nuestros pecados han sido perdonados, podemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Con solo tocar al leproso, la lepra se le quitó, desapareció de el cuerpo de esta persona. Bueno, Jesús utilizó muchos métodos. A este leproso lo tocó. A otros de los leprosos los mandó con el sacerdote, no los tocó, no usó la misma fórmula. Por ejemplo, si vamos a Lucas 17:14. Lucas 17:14 dice Lucas, cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iba, quedaron limpios. Bueno,
¿Por qué Jesús no los tocó como a este leproso? Bueno, porque para Jesús no hay una regla que tenía que tocar a la persona. De muchas maneras, Él tiene el poder para poder sanar. Y ahora lo vemos aquí, cuando manda a estos 10 leprosos, sin tocarlos, sin decir absolutamente nada, ellos van y son sanados. Volvamos a Mateo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Aquí hay algo muy interesante. Bajo la ley de Moisés, el sacerdote servía también como médico. En la ley de Moisés, el sacerdote examinaba al leproso. Cuando un leproso quedaba sanado, estaba obligado a llevar una ofrenda y a compadecer ante el sacerdote a fin de ser pronunciado limpio. Cuando la persona tenía lepra, tenía que ir al sacerdote, el sacerdote lo examinaba para ver si la lepra había desaparecido. Y para que él fuera, ¿verdad?, dictaminado como que ya había quedado limpio. Vamos al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 14, versículo 4 al 6. Levíticos 14, 4 al 6, dice la escritura. El sacerdote mandará tomar dos avecillas vivas y limpias. Madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Versículo 5. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Versículo 6. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave, muerta sobre el agua corriente. Aquí vemos lo que tenía que hacer el sacerdote con aquellos que eran contagiados de lepra. Eso era lo que tenía que hacer. Es indudablemente que era un acontecimiento infrecuente que un leproso quedase limpio. Y de hecho, esto debería haber alertado a este sacerdote a investigar si el Mesías había aparecido. Porque recordemos que Jesús le está diciendo a este leproso que vayan al sacerdote. ¿Para qué? Para testimonio de él. Bueno, cuando este leproso se presentara ante el sacerdote, este leproso, al presentarse al sacerdote y el sacerdote ver que quedaba limpio, este sacerdote hubiera preguntado o hubiera investigado cómo quedó este leproso sano. ¿Cómo esta persona no había venido a mí, al sacerdote, y había seguido los pasos, sino que ahora viene y está sano? Eso tuvo que haber alertado al sacerdote, pero no leemos de tal reacción. Él hubiera investigado, hubiera hecho sus investigaciones para ver qué es lo que sucedió, pero no vemos que haya pasado. Jesús mandó al leproso que obedeciese la ley en esta cuestión, porque él tenía que cumplir la ley. Estaba bajo la ley de Moisés. Y Jesús no había venido en contra de la ley, sino que Jesús venía a cumplir la ley. Por eso mandó a este leproso para que hiciera lo que la ley decía. Las implicaciones espirituales del milagro son claras. El Mesías ha venido a Israel con poder para sanar a la nación de su dolencia. Esto hubiera sido de gran impacto para la, la, la nación de Israel y comenzar a investigar y comenzar a ver si realmente este hombre llamado Jesús era el Mesías.
presentó este milagro como una de sus credenciales para que ellos pudieran investigar. Pero la nación no estaba aún dispuesta para su libertador. La nación no estaba todavía preparada para el Mesías. Vemos el segundo milagro, el centurión y Jesús. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Mateo, capítulo 8, versículo 5 dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Se presenta la fe de un centurión gentil en acusado contraste con la nula receptividad de los judíos. Porque los judíos no creían en Jesús. No creían que Jesús era el Mesías. Pero aquí vemos a un centurión suplicándole. Si Israel no estaba dispuesto a reconocer a su rey, los menospreciados paganos lo harán, lo harían. El centurión era un oficial militar romano, al mando de unos 100 hombres, y estaba destacado o cerca de Capernaum. Ahí estaba este hombre, ahí estaba este centurión. Era un romano. El Nuevo Testamento habla de algunos centuriones excepcionales, aparte del centurión mencionado en este texto. Encontramos a muchos centuriones, cosa realmente que nos debe llamar la atención, porque, bueno, casi nadie va a creer que un soldado realmente pueda creer en Jesús, que un soldado pueda realmente obedecer al Evangelio. Pero vemos a muchos de ellos. Por ejemplo, leemos de Cornelio. En capítulo 10, Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2, vemos en las Escrituras. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana. Aquí tenemos a Cornelio. Cornelio era un centurión también de la corte llamada la italiana. Sus cualidades, sus virtudes, dice el versículo 2. ¿Cómo era este hombre? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Vemos aquí a Cornelio, un centurión, pero realmente tenía grandes cualidades. Y de Julio, por ejemplo, el centurión encargado de Pablo en su viaje a Roma. También encontramos a este hombre que realmente creía en Dios. También digno de mencionarse fue aquel centurión encargado de la crucifixión de Jesús, quien exclamó, verdaderamente este era hijo de Dios. En Mateo 27, 54, dice, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Imaginémonos una persona preparada para las cosas más difíciles, para el dolor más extremo, pero ante estos sucesos se asustó mucho. ¿Y qué dijo? En verdad, este era hijo de Dios. ¿Quién lo está diciendo? Un centurión. Si vamos a Lucas, por ejemplo, el texto paralelo, si vamos a Lucas 7, 1 al 7, el relato paralelo podríamos decir, o mucha gente, ¿verdad? Los que no creen en la Biblia y los que andan buscando contradicciones en la Biblia, pues ellos pueden decir que hay ciertas contradicciones. Según Mateo, ¿verdad? Donde estamos analizando ahorita, el centurión acudió personalmente a Jesús. Mateo nos relata que este centurión fue personalmente a Jesús. Pero cuando vamos a Lucas, en Lucas dice que envía a los ancianos. Entonces es allí donde las personas que quieren o que no creen en la Biblia, en la veracidad de la Biblia, ellos dicen, aquí hay contradicción. Porque Mateo está diciendo que él personalmente fue, no está mencionando a los ancianos. Pero Lucas sí menciona a los ancianos. Pero ambos relatos son ciertos. Lo que podemos decir es que primero él envió a los ancianos y luego él mismo se presentó ante Jesús. Vamos a entrar mucho al detalle, ¿verdad? De esto, pero sí, es lo que podemos nosotros
ver que pues no hay contradicción, simplemente, ¿verdad? Que posiblemente primero envió a los ancianos y después fue personalmente con Jesús. Y Mateo se va directamente a lo que sucedió. Bueno, que él fue con Jesús. Versículo 6, Mateo capítulo 8, versículo 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Los judíos estaban bajo el yugo de Roma, pero aquí está un romano de mucha autoridad rogando a un judío. Imaginémonos, un romano difícilmente iba a pedirle a un judío. Un romano difícilmente iba a llegar a un judío. Pero aquí está alguien, un centurión, un romano, con mucha autoridad rogando a un judío. Aunque muchos romanos despreciaban a los judíos, este centurión era diferente, totalmente diferente a los demás. Se trataba de una exhibición inusual de compasión. La mayoría de oficiales no habría mostrado tal interés por un siervo. Bueno, aún los jefes de las empresas no muestran mucho interés por sus siervos, por sus empleados. Imaginemos un soldado, ¿verdad? Un centurión, preocupándose por un soldado, por un siervo. Pero vemos que este hombre, este centurión, sí, estaba preocupado por su siervo. Y por eso él mismo va a Jesús. Versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Bueno, el hombre le dijo, fíjese, el hombre dice, mi criado está postrado en casa. Fíjese, este centurión no le dice, ve a mi casa, vamos a mi casa, para que pueda sanar. Simplemente este criado está diciendo lo que está sucediendo. Él le dice, bueno, mi señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. La respuesta de Jesús es inmediata, contundente y clara. Dice Jesús, yo iré y lo sanaré. Cuando el Señor Jesús se ofreció a visitar al siervo enfermo, el centurión mostró la realidad y la profundidad de su fe. Le vino a decir, no soy digno de que entres en mi casa. Qué humildad la de este hombre, con tanto poder, porque era un centurión, tenía mucho poder. Podíamos decir que puede hacer que pensemos que esa persona con tanto poder, con arrogancia, podríamos pensar de que este hombre podía llegar Bueno, y aquí decirle, hay Jesús, uno. mira, tienes ¿Cuánto vale? tienes que sanar a mi siervo. Yo te lo mando. Yo tengo autoridad. No, él no vino así. Él vino con mucha humildad. Y él dijo, yo no soy digno de que entres a mi casa. De todos modos, le está diciendo, no es necesario, porque tú le puedes sanar fácilmente dando la palabra. Aquí vemos la profundidad de la fe de este centurión. Dice, no, no es necesario que tú vayas. Yo sé y confío y tengo fe de que tú solo puedes hablar y él va a sanar, sin necesidad de que lo vayas a tocar, sin necesidad de que vayas a la casa. Versículo 8. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este va y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Yo sé, le dice este centurión, yo conozco la autoridad. Yo sé acerca de la autoridad. Tomo órdenes de mis superiores y las doy a mis subordinados. Mis mandamientos, órdenes se obedecen. Son obedecidos, cumplidos en el acto mismo, sin reproche, discusión o excusa. Es lo que le está diciendo a este centurión. Yo recibo órdenes y las tengo que cumplir.
Y esas mismas órdenes yo también se las doy a otros. Y ellos la cumplen, sin reproche, discusión o excusa. ¿Cuánto más tendrás poder tus palabras sobre la enfermedad de mi siervo? Yo estoy seguro, Señor, que tú, solo con decir ahorita mismo que se sane, Él sanará. Estoy convencido de esto. Es lo que el centurión le está diciendo. Yo tengo la fe. Yo creo en ti. Y yo sé que con solo que tú digas, sin necesidad de ir, sin necesidad de mirarlo, sin necesidad de tocarlo, Él se va a sanar. Aunque él había, fíjese, había edificado una sinagoga para los judíos. Que si usted va a Lucas, usted va a ver que este hombre, este centurión, era, podríamos decir, como Cornelio. Cornelio daba muchas limonas al pueblo. Este, eh, este, este hombre, ¿verdad? Dice Lucas que él había hecho una sinagoga para los judíos. Imagínense un romano, un centurión, edificando una sinagoga para los judíos. Y eso pudo también traer un alto concepto de sí mismo. Pudo llegar y decir, mira, yo le he construido a los judíos una sinagoga. Así que por eso tengo derecho a que sanes a mi siervo. Pero él no fue así. Romanos capítulo 12, versículo 3. El apóstol Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Este centurión no tenía más alto concepto, aunque era un centurión, aunque tenía mucha gente con él, que él podía mandar, que él podía dirigir, pero no tenía más alto concepto. Igual nosotros, hermanos, no tenemos por qué tener más alto concepto. Si hubiera edificado 100 sinagogas, podría haber dicho la misma cosa. No soy digno de que entres a mi casa. Porque era una cualidad que él tenía. Y él la está demostrando. Aquí está un personaje muy excepcional. Pues a pesar de su posición exaltada en el servicio militar, no se sentía digno de que un judío, un carpintero llamado Jesús de Nazaret, entrara bajo su techo. Aunque, si nos ponemos nosotros a comparar físicamente, materialmente, entre Jesús y este centurión, bueno, ¿quién podía tener más autoridad? Hablando humanamente, ¿verdad? Podríamos decir que el centurión. Pero aún este centurión fue muy humilde. No llegó con ninguna prepotencia. No llegó con un mal alto concepto de sí. Fue humilde. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Jesús se maravilló. Y Jesús le dice, aún en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que deberían de tener una gran fe, no la he encontrado. Jesús se maravilló ante la fe de este gentil. Esta es una de las dos ocasiones en la que se habla de que Jesús se maravilló. En Marcos 6:6, Marcos capítulo 6, versículo 6. Dice, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, aquí Jesús se maravilló, pero ¿de qué? Lo contrario, de la incredulidad de ellos, de su tierra. Él llegó a su tierra y no le creyeron, no creyeron.
Y Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos. Volvamos a Mateo, capítulo 8, versículo 11 y 12. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Se refiere Jesús a la conversión de los gentiles. El primer converso entre los gentiles fue otro centurión, como hemos visto, Cornelio. Cornelio, Hechos 10, como lo mirábamos. Pablo fue escogido para ser apóstol de los gentiles, embajador de Cristo entre ellos. Versículo 12. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de fuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Día triste viene para los hijos o herederos del reino, los que deberían haber pertenecido al reino de Cristo, pero no lo hicieron. Los judíos, que eran el pueblo especial de Dios hasta ese momento, no creyeron en Cristo Jesús. Cristo vino al mundo para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo, capítulo 15, versículo 24. Mateo 15, 24. Cuando está con la mujer cananea. Y respondiendo, él dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes tenían el privilegio? Primeramente, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Su ministerio se dedicaba a ellos. El evangelio fue predicado primeramente a ellos. En Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El evangelio se comenzó a predicar en Jerusalén, en el día de Pentecostés, una fiesta exclusiva de los judíos. Y ahí se predicó el evangelio. Empezó con ellos. Pero Jesús dice en Mateo 21, versículo 31. Mateo capítulo 21, versículo 31, Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Después que Jesús le presenta a dos hijos, uno dijo, sí voy, pero no fue. Al otro dijo, no voy, pero después fue. Bueno, les pregunto, ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús respondió, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en reinos antes que vosotros. A ustedes se les dio. Mi Padre los escogió, pero desecharon. Para los judíos no son los únicos. Los judíos no son los únicos que deberían pertenecer al reino. Los que han oído el Evangelio y han asistido a los servicios deberían pertenecer al reino. Pero si siguen posponiendo y descuidando su obediencia, serán echados a las tinieblas de afuera juntos con los judíos desobedientes. Yo no sé usted, pero me imagino que sí ha sucedido, porque sí también ha sucedido donde yo he estado. Hay gente, hay personas que no se pierden ningún servicio de la iglesia. Ahí están. Y hasta pueden ser los primeros. Son puntuales. No se pierden las reuniones. Pero no quieren obedecer al Evangelio. Pasan años visitando, oyendo, les gusta, pero no obedecen. No obedecen. Y si no obedecen al Evangelio, bueno, pasará igual que los judíos. Serán echados afuera, a las tinieblas. También los que han sido criados en hogares de cristianos y saben perfectamente lo que deben hacer, pero no obedecen.
Si no obedecen, serán echados a las tinieblas de afuera. Dios no tiene nietos. Los hijos de los miembros no heredan la religión. Es una gran bendición cuando los hijos nacen en un hogar cristiano. Y se cree que ellos, pues, lleguen a obedecer al Evangelio. Pero muchas veces no pasa. Bueno, ellos también serán echados a las tinieblas. ¿Y cuántos millares de gente que tienen Biblia serán echados en aquel día? El simple hecho de tener una Biblia no les da el derecho de sentarse con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de Dios. Bueno, cada hogar tiene una Biblia. Y abren la Biblia. Y ahí tienen la Biblia. Pero eso no les da derecho para entrar y sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Muchos de los que están cerca del reino nunca entran en el reino, lamentablemente. Los judíos, que ellos hubieran sido los primeros, muchos no entraron, no obedecieron. Volvamos a Mateo, capítulo 8, versículo 13. Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. La fe es recompensada en proporción a su confianza en el carácter de Dios. El criado fue sanado en aquella misma hora, aunque Jesús estaba a cierta distancia. Pero las palabras de Jesús le dicen, así como has creído, te fue hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora, en ese mismo instante. Cuando Jesús pronunció las palabras, en esas horas, el criado fue sanado. Este hombre fue bendecido por causa de su fe y humildad. Aunque no era para él, porque no era él que estaba enfermo, no era él que estaba paralítico, era su criado. Pero la fe de él y su humildad ayudó a su criado. Por eso, cuando oímos de los milagros que supuestamente se hacen hoy, o se dicen que se hacen hoy, ¿qué es lo primero que les pregunto? Si tiene fe. Y cuando no se sana es porque esa persona no tuvo fe. Este criado no estaba ahí. No sabemos si creía en Jesús, no sabemos si tenía fe. No fue por su fe, sino por la de su jefe. Mateo, capítulo 5, versículo 3. Mateo, capítulo 5, versículo 3 y 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y este centurión era pobre en espíritu. Por eso fue bienaventurado, por eso fue feliz, por eso fue dichoso, porque era pobre en espíritu. Versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y este centurión demostró también esta cualidad, la humildad. Por eso fue dichoso, por eso fue feliz. Queremos ser dichosos, queremos ser bienaventurados, queremos ser felices, seamos pobres en espíritu, seamos humildes. Lucas 18:14. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Bueno, recordemos los dos que subieron a orar al templo. Uno era judío, comenzó a exaltarse, él mismo. Bueno, dice Jesús, ¿quién fue el que bajó a su casa justificado? Aquel que ni siquiera quería levantar su rostro al cielo, porque con solo levantar su rostro al cielo ofendía a Dios. Ese fue exaltado, ese fue justificado. ¿Queremos ser exaltados en aquel día? Bueno, humillémonos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Este centurión se tuvo que bajar, se tuvo que humillar.
Imagínense la posición que él tenía. Y ahora llega a una persona que es hijo de un carpintero, según las personas, ¿cómo lo miraba? Imagínense, pero él se humilló y por eso fue exaltado. Solamente los humildes estiman a Jesús. Los orgullosos no lo toman en cuenta. Jesús sana a la suegra de Pedro. Volvamos a Mateo, capítulo 8, versículo 14 y 15. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Lucas, quien era médico, nos da información que era una gran fiebre. Lucas nos da un poquito más de información de cómo era esta fiebre. Si vamos a Lucas 4, versículo 38, Lucas 4, 38 dice, y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por él. Bueno, Lucas dice que era una fiebre muy alta, una fiebre terrible. Bueno, imaginémonos, una fiebre de 40. ¿Cómo tiembla uno? Bueno, como la fiebre que da este virus que está azotando todo el mundo, son fiebres de 40, 41, 42, donde lo hace temblar a uno. Fiebres muy duras. Bueno, la suegra de Pedro, la suegra de Simón, estaba sufriendo con una fiebre muy alta que la tenía en cama. Ahí estaba en cama la pobre. Bueno, volvamos a Mateo 8, versículo 15. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le sirvió. Y aquí es interesante. Sabemos que la fiebre, al dejar al paciente, sumamente lo deja debilitado. Bueno, si usted tiene fiebre, usted toma pastilla, y a usted se le quita la fiebre, pero usted queda debilitado, usted queda débil. Pero esta curación fue tan instantánea y completa que pudo salir de la cama y le serví. La suegra de Pedro, cuando la fiebre le dejó, ella se pudo levantar y fue a servir, fue a cocinar. ¿Por qué? Porque era una curación instantánea y completa. La fiebre no la debilitó cuando Jesús la sanó. Y ahora ella le está sirviendo como adecuada expresión de gratitud por lo que el Salvador había hecho por ella. Ella le sirvió. Deberíamos imitarla siempre que seamos sanados, sirviéndole con una renovada consagración y energía. Bueno, la suegra de Pedro, después de ser sanada, ella fue agradecida. Ella agradeció. ¿Y lo agradeció cómo? Sirviendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado enfermos, pedimos a Dios y cuando nos curamos nos olvidamos? O cuando tenemos algún problema, pedimos a Dios, ¿verdad? O cuando Dios nos ha ayudado con algún problema, deberíamos de ser muy agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. La suegra de Pedro sí lo hizo, fue agradecida. Demostrarle nuestra gratitud con nuestra obediencia a Él siempre. Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Nosotros hemos recibido un reino que es inconmovible, un reino que es indestructible. Pero ahora que hemos sido trasladados a ese reino, debemos de ser agradecidos. Debemos demostrar la gratitud. Y la gratitud no se demuestra solo diciendo, gracias Señor. No, ¿cómo demuestro a Dios mi gratitud por haberme trasladado a ese reino? Ofreciendo a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia.
Cuando dejamos de adorar a Dios, nosotros estamos siendo ingratos con Dios. No le estamos demostrando gratitud. Muchas veces podemos ser sanados. Podemos Dios resolvernos un problema. Y muchas veces no somos agradecidos con Dios. Más bien nos alejamos de Dios. Seamos como la suegra de Pedro. Pero lamentablemente somos como los 9 leprosos que Jesús sanó. Lucas 17, versículos 17 y 18. Lucas 17, versículos 17 y 18 dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Versículo 8. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Algo muy importante que este texto demuestra, ¿verdad? Que Pedro tenía esposa. Era casado. Bueno, si tenía suegra, es porque tenía esposa. Si tenía suegra, es porque era casado. Si tenía suegra, es que tenía mujer, tenía esposa, era casado. Por eso también pudo llegar, por eso también pudo llegar a ser anciano, pastor, obispo de la iglesia. Porque uno de los requisitos, ¿verdad? Es que sea casado. Y por eso él en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Primera de Pedro 5:1 dice, por tanto a los ancianos entre vosotros, exhorto yo anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que me ha de ser revelada. Pedro, Simón, llegó a ser anciano, llegó a ser pastor, llegó a ser obispo de una iglesia. Pero para poder ser anciano, él tenía que ser casado, ya que uno de los requisitos para ser anciano, pastor, obispo, es que tiene que ser casado. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Bueno, las cualidades que debe tener un anciano, un obispo, un pastor. Una de ellas es que sea marido de una sola mujer. El credo romano requiere que el papa sea soltero. Pero el apóstol Pedro, quien para ellos era el primer papa, tenía una suegra. Bueno, el catolicismo romano, bueno, dice que el papa tiene que ser soltero. Y según ellos, Pedro fue el primer papa. Pero vemos que él era casado, tenía una suegra. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, 1 Corintios 9:5 dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y sus hermanos del Señor y Cefa, que sabemos que es Pedro? Bueno, dice Pablo, ¿no tenemos nosotros derecho a tener una esposa como los demás apóstoles? Y entre ellos estaba Cefa, estaba Pedro. Pedro era casado. Aquí se cae la enseñanza de los católicos que Pedro fue el primer papa, porque según ellos el papa no se casa y Pedro sí era casado. Contradice su doctrina, contradice su enseñanza. Tenía esposa y desde luego tenía que tener hijos. Si era anciano, si era obispo, si era pastor, tenía que tener hijos. ¿Por qué? Porque es otro de los requisitos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4. 1 Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Entonces, concluimos que Pedro era casado y Jesús sanó a su suegra. Y aquí vemos, ¿verdad? Que la enseñanza del catolicismo se cae. ¿Por qué? Porque vemos que Pedro era casado y desde luego tenía hijos. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me dio de exponer su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por entrar a la plataforma, esperando, si Dios nos permite, el próximo
sábado, si Dios nos presta la vida, seguir con los versículos, el capítulo 8 de los versículos 16 en adelante.